Pocas sociedades secretas han generado tanto misterio, fascinación y teorías conspirativas como los Illuminati. Pero más allá de los rumores sobre billetes de dólar, celebridades haciendo símbolos con las manos o supuestos planes para dominar el mundo, ¿quiénes fueron realmente? ¿Qué buscaban? ¿Y por qué, después de más de 2 siglos, su nombre sigue provocando escalofríos? ¿Qué impulsa a un respetable profesor universitario a crear una sociedad secreta en la conservadora Baviera del siglo XVIII? La respuesta comienza en una noche de primavera que cambiaría el curso de la historia. El 1 de mayo de 1776, mientras América declaraba su independencia al otro lado del océano, un joven profesor de Derecho Canónico llamado Adam Weishaupt conducía a 4 de sus estudiantes a un claro en el bosque cercano a la ciudad de Ingolstadt. Bajo la luz temblorosa de las antorchas, estos 5 hombres juraron lealtad a una nueva orden que llamaron los perfectibilistas. Lo que ocurrió esa noche en el bosque bávaro podría haberse perdido en las brumas del tiempo, un pequeño acontecimiento sin importancia. Sin embargo, aquella ceremonia fundacional, con sus juramentos solemnes y sus símbolos esotéricos, fue solo el inicio de algo mucho mayor. Ante esta llama eterna, símbolo de la luz de la razón, juramos liberarnos de la superstición y combatir a quienes utilizan el poder para oprimir a los hombres. Estas palabras, pronunciadas por Weishaupt bajo la insignia de la coruja de Minerva, el símbolo de la sabiduría que adoptaron, resonarían mucho más allá de aquel pequeño claro del bosque. Pero quizás lo más intrigante no es solo que aquella noche se fundara una nueva sociedad secreta, sino la posibilidad de que aquello no fuera un comienzo, sino la continuación de una tradición oculta. Y si los Illuminati fueran herederos de linajes secretos como los alumbrados españoles o los antiguos cultos gnósticos, la historia oficial apenas ha comenzado, pero las raíces se hunden mucho más profundo de lo que imaginamos. Para entender el surgimiento de los Illuminati, debemos sumergirnos en la Baviera del siglo XVIII, un mundo que parecía diseñado para provocar la rebelión de mentes como la de Weishaupt. Baviera no era entonces la próspera región alemana que conocemos hoy, sino un estado independiente, dominado por el poder absoluto del elector Karl Theodor y la influencia omnipresente de la Iglesia Católica, especialmente de los jesuitas. Un lugar donde la censura era la norma y donde cualquier idea progresista era rápidamente silenciada. Las universidades, lejos de ser centros de libre pensamiento, eran fortalezas del conservadurismo. La de Ingolstadt, donde Weishaupt enseñaba, estaba prácticamente bajo control jesuítico. Cada libro, cada conferencia, cada idea era escrutada en busca de cualquier desviación de la ortodoxia. La Ilustración, que ya florecía en Francia e Inglaterra, apenas podía respirar en este ambiente asfixiante. Es irónico que fuera precisamente Adam Weishaupt, un huérfano educado por jesuitas, quien se convirtiera en su más ferviente opositor. En los claustros universitarios de Ingolstadt, donde las sotanas negras marcaban el ritmo de la vida intelectual, el joven profesor comenzó a ver a la Iglesia no como una fuerza liberadora, sino como una institución opresora que utilizaba el miedo y la superstición para mantener su poder. ¿Qué llevó a este profesor católico, educado en el seno de la Iglesia, a rebelarse contra todo lo que representaba? ¿Fue una traición personal o parte de un plan más amplio? La respuesta a esta pregunta nos lleva al siguiente capítulo de nuestra historia, donde las influencias ocultas comienzan a revelarse. Weishaupt no llegó a sus ideas revolucionarias de la nada. Su biblioteca personal revelaba una mente sedienta de conocimientos prohibidos, una búsqueda que iba mucho más allá de los límites de su educación formal.
En los estantes ocultos de su despacho se mezclaban textos esotéricos que hubieran provocado escándalo en la universidad, tratados de la cábala judía, manuscritos atribuidos a los misteriosos sabios de Memphis y, por supuesto, las obras de los filósofos iluministas franceses como Voltaire y Rousseau, cuyos libros circulaban de forma clandestina en la Baviera de la época. Estas lecturas prohibidas fueron moldeando su visión del mundo. De los iluministas franceses tomó el racionalismo y la crítica a las instituciones. De los textos esotéricos, la idea de un conocimiento reservado para iniciados que debía ser protegido de las masas hasta que estuvieran preparadas para recibirlo. Es fascinante que Weishaupt, aunque conocía bien la masonería e incluso acabaría ingresando en una logia años después, la considerara insuficiente para sus propósitos. Los masones del siglo XVIII, con su mezcla de simbolismo y valores progresistas, eran demasiado abiertos, demasiado visibles para los planes del profesor bávaro. Él necesitaba algo más discreto, más radical, más disciplinado. Estas raíces místicas plantean una pregunta inquietante. ¿Eran los Illuminati simplemente un grupo de racionalistas ilustrados como pretendía su imagen pública? ¿O existía bajo esta fachada una especie de culto pagano con objetivos mucho más ambiciosos? La respuesta quizás esté en los símbolos que eligieron para representarse. Todo movimiento necesita sus símbolos, y los elegidos por los Illuminati revelan mucho más sobre sus verdaderas intenciones que cualquier manifiesto oficial. La coruja de Minerva, emblema principal de la orden, no fue una elección casual. En la mitología romana, Minerva, Atenea para los griegos, era la diosa de la sabiduría y las artes, pero también de la estrategia militar. Su coruja podía ver en la oscuridad una metáfora perfecta para una sociedad que buscaba la iluminación en tiempos de oscurantismo. Lo que pocos saben es que la coruja también era un símbolo asociado a los misterios antiguos, a cultos precristianos donde representaba el conocimiento oculto. Al adoptarla, Weishaupt establecía una conexión sutil con tradiciones esotéricas que la Iglesia había perseguido durante siglos. Los miembros tampoco usaban sus nombres reales dentro de la orden. Cada uno adoptaba un seudónimo clásico. Weishaupt era Spartacus, un nombre que no podía ser más revelador, el líder de la mayor rebelión de esclavos contra Roma. Otros se llamaban Catón, Ajax o Filón, creando así un vínculo simbólico con la antigüedad pagana y sus valores. Esta práctica no solo protegía sus identidades reales, sino que añadía un elemento de misterio y teatralidad a sus reuniones, reforzando el sentido de pertenencia a algo extraordinario, antiguo y poderoso. ¿Por qué estos símbolos siguen apareciendo en las teorías conspirativas actuales, desde billetes de dólar hasta logos corporativos? ¿Es mera coincidencia o existe una herencia simbólica que ha sobrevivido durante siglos? Para responder a esta pregunta, debemos examinar cómo se expandió la organización. La estrategia de reclutamiento de los Illuminati reveló desde el principio tanto su astucia como sus contradicciones internas. En sus primeros años, Weishaupt se centró en reclutar a estudiantes universitarios de familias adineradas y con conexiones influyentes, jóvenes brillantes, idealistas, moldeables, que ocuparían en el futuro posiciones de poder. La juventud era crucial. Mentes lo suficientemente flexibles para aceptar ideas radicales, pero con potencial para ascender en la sociedad. Lo que resulta revelador es quiénes quedaban excluidos. A pesar de sus ideales supuestamente igualitarios, los Illuminati prohibieron expresamente la admisión de mujeres, judíos y monjes. Esta exclusión no era casual ni contradictoria con sus objetivos, era estratégica. Las mujeres eran excluidas porque, en aquella sociedad patriarcal,
tenían poco acceso al poder formal que los Illuminati querían infiltrar. Los judíos, porque su inclusión habría confirmado las sospechas de las autoridades sobre la naturaleza anticristiana del grupo. Los monjes, porque se temía que su lealtad a la Iglesia superara cualquier juramento a la orden. Las reuniones se realizaban en la clandestinidad, generalmente en casas particulares con entradas secretas o en salones alquilados bajo pretextos inocentes como clubes literarios. Los nuevos miembros pasaban por elaboradas ceremonias de iniciación, donde juraban lealtad absoluta y secreto bajo pena de terribles consecuencias si traicionaban a la orden. Estas exclusiones plantean una pregunta inquietante. ¿Eran simplemente medidas pragmáticas para proteger a la organización? ¿O revelaban un plan más siniestro? Un elitismo contradictorio con sus supuestos ideales igualitarios. La respuesta comenzaría a revelarse cuando un aristócrata llamado Baron von Knigge se unió a las filas de los Illuminati. ¿Puede un solo hombre transformar por completo una organización secreta? En 1780, eso es exactamente lo que ocurrió con los Illuminati cuando el barón Adolf von Knigge se unió a sus filas, marcando el inicio de su verdadera expansión. Knigge no era un estudiante idealista como los primeros reclutas. Era un aristócrata experimentado, un hombre de mundo y, lo más importante, un masón de alto rango. Su llegada aportó a los Illuminati precisamente lo que les faltaba: experiencia en la creación de estructuras jerárquicas y ritos iniciáticos efectivos. Bajo la influencia de Knigge, la sencilla organización inicial de Weishaupt se transformó en una elaborada estructura de 3 clases y 13 grados. En la guardería, primer nivel, se formaba a los iniciados, novicio, minerval, Illuminati menor. En el nivel intermedio se adaptaban los grados masónicos tradicionales, aprendiz, compañero, maestro. Y en la cúspide, los misterios, se revelaban los verdaderos objetivos de la orden: sacerdote, príncipe, mago y finalmente rey. Esta estructura permitió a los Illuminati controlar perfectamente qué información recibía cada miembro. Los nuevos reclutas solo conocían los ideales más nobles y aceptables, mientras que las verdaderas intenciones revolucionarias quedaban reservadas para los grados superiores, accesibles solo tras años de pruebas de lealtad. Pero mientras Nick expandía la organización, también sembraba las semillas de su eventual caída. Su relación con Weishaupt, inicialmente productiva, pronto se tornó conflictiva. ¿Era Knigge un verdadero aliado de la causa o un rival que buscaba el control? Su eventual salida de la orden revelaría fisuras ocultas que amenazarían toda la estructura. Si los Illuminati hubieran permanecido como un pequeño grupo de académicos rebeldes en Baviera, probablemente habrían desaparecido sin dejar huella en la historia. Su genio consistió en utilizar una estructura ya existente para expandirse: la masonería. La estrategia fue brillante en su simplicidad. Weishaupt ingresó en 1767 en la logia masónica Theodor zum Guten Rat de Múnich, no por convicción, sino como infiltrado. Pronto, otros Illuminati seguirían su ejemplo, uniéndose a logias por toda Alemania, mientras mantenían en secreto su pertenencia a la orden de Weishaupt. Una vez dentro, estos agentes identificaban a los masones más receptivos a ideas progresistas y los reclutaban para los Illuminati. Otros trabajaban para crear nuevas logias masónicas controladas secretamente por la orden, como la logia Theodor en Múnich, que se convirtió en un centro de operaciones encubierto. Esta táctica provocó una expansión explosiva. De los 12 miembros iniciales, los Illuminati crecieron hasta contar entre 650 y 2.500 miembros, según las distintas estimaciones. Lo más impresionante no era su número, sino su calidad.
nobles como el duque Ernest II de Sajonia-Gotha, intelectuales, jueces, profesores universitarios, médicos y abogados. Un verdadero ejército de élite infiltrado en todas las instituciones. Fue realmente Goethe, el gran escritor alemán, uno de sus miembros como sugieren algunas fuentes. La evidencia es contradictoria, pero lo que es indudable es que la red de los Illuminati se extendía desde Múnich a Viena, de Ingolstadt a Frankfurt, tejiendo una invisible telaraña de influencia. Pero, ¿y si la masonería fuera solo una fachada para planes aún más ambiciosos? Los rituales secretos de la orden sugieren una respuesta inquietante. Detrás de las puertas cerradas, los Illuminati practicaban rituales que habrían escandalizado a la sociedad bávara si hubieran sido conocidos, ceremonias que iban mucho más allá de lo que se veía en las logias masónicas convencionales. Los iniciados en los Illuminati debían pasar por elaboradas ceremonias donde se les vendaban los ojos y se les conducía a cámaras iluminadas solo con velas. Allí prestaban juramentos de absoluta lealtad bajo amenaza de muerte. Si traiciono a la orden, que mi nombre sea cubierto de infamia, que mi memoria sea maldita por todos los hermanos, y que mi sangre expíe mi traición. Pero estos ritos teatrales eran solo la superficie. El verdadero control venía después, con el sistema de vigilancia mutua implementado por Weishaupt. Cada miembro debía entregar informes semanales detallando no solo sus actividades, sino también las de otros miembros que conocían. Nadie sabía exactamente quién informaba sobre quién, creando un clima de paranoia que garantizaba la obediencia. Más controvertidos aún eran los documentos entregados a los miembros de los grados superiores, textos que defendían el ateísmo, cuestionaban toda autoridad establecida y, según algunos testimonios posteriores, incluso justificaban el suicidio como acto de libertad final. Los rituales se adaptaban a cada nivel, sencillos y llenos de simbolismo luminoso para los grados inferiores, complejos y reveladores para los superiores. Cada grado tenía sus propias contraseñas, signos y símbolos, creando un lenguaje secreto que solo los iniciados podían comprender. ¿Eran estos rituales simplemente una expresión de ideales iluministas, como afirmaban sus defensores? ¿O escondían un propósito más oscuro, como sugieren algunas teorías modernas? La respuesta quizás se encuentre en los verdaderos objetivos de la orden. Los objetivos declarados de los Illuminati eran nobles: promover la educación, combatir la superstición, defender la libertad de pensamiento. Pero los documentos internos, revelados años después, pintaban un cuadro mucho más radical que cambiaría para siempre la percepción de esta sociedad secreta. En sus escritos privados, Weishaupt delineaba un plan revolucionario para transformar completamente la sociedad. Soñaba con abolir todas las monarquías, eliminar la influencia de las religiones organizadas y establecer lo que él llamaba un comunismo de bienes, donde la propiedad privada sería severamente limitada, si no eliminada por completo. Esta nueva sociedad sería gobernada no por reyes ni sacerdotes, sino por una élite de iluminados, individuos formados en la razón y libres de supersticiones religiosas. Una visión que, paradójicamente, reemplazaba una forma de autoridad por otra, aunque Weishaupt la consideraba más justa por estar basada en el mérito intelectual. Lo más controvertido eran los métodos propuestos para alcanzar estos objetivos. Aunque Weishaupt rechazaba oficialmente la violencia revolucionaria, sus escritos sugerían una estrategia de infiltración gradual en todas las posiciones de poder. «No necesitamos revolución violenta», escribió en una carta a un miembro de alto rango, «sino evolución dirigida desde dentro». Esta ambición de transformación social total ha llevado a muchos historiadores
a establecer conexiones entre los Illuminati y la Revolución Francesa que estallaría años después. Aunque la evidencia directa es escasa, las coincidencias son sugestivas. Fue casualidad que muchas de las ideas defendidas por los revolucionarios franceses coincidieran casi exactamente con los objetivos expresados en los documentos de Weishaupt. Cómo una pequeña sociedad, nacida en una universidad provincial, llegó a ser considerada una amenaza para los estados europeos. La respuesta se encuentra en el extraordinario crecimiento que experimentaron los Illuminati en menos de una década. De los 12 miembros iniciales, la organización creció hasta contar con miles de adeptos dispersos por toda Europa Central. En su apogeo, entre 1782 y 1784, los Illuminati habían establecido presencia en prácticamente todas las cortes y universidades importantes de Alemania y zonas limítrofes. Las ciudades donde los Illuminati tenían logias recibían nombres en clave inspirados en la antigüedad clásica. Múnich era conocida como Atenas, Ingolstadt como Éfeso, Frankfurt como Tebas y Baviera entera era denominada Acaya. Estos códigos permitían a los miembros comunicarse abiertamente sin revelar sus verdaderas intenciones. Lo más impresionante no era solo su número, sino la calidad estratégica de sus miembros. En menos de 10 años habían logrado infiltrarse en puestos clave: consejeros de príncipes, profesores universitarios, jueces, médicos de la corte e incluso clérigos que cuestionaban secretamente los dogmas que predicaban en público. Este crecimiento vertiginoso planteaba una paradoja. Con tanto poder acumulado en tan poco tiempo, ¿cómo pudieron fracasar? ¿O acaso no fracasaron realmente? Mientras la orden crecía externamente, las tensiones internas comenzaban a amenazar su existencia misma. Toda organización secreta está en peligro cuando sus líderes comienzan a enfrentarse entre sí, y ese fue precisamente el caso de los Illuminati cuando las relaciones entre Weishaupt y Knigge se deterioraron irremediablemente. La raíz del conflicto era tanto ideológica como personal. Weishaupt, el fundador visionario, era un perfeccionista autoritario que exigía obediencia absoluta a sus directrices. Knigge, el aristócrata refinado, era más pragmático y consideraba que algunos de los ritos y métodos debían adaptarse para atraer a más miembros de la nobleza. La disputa alcanzó su punto crítico en 1784, cuando Knigge acusó a Weishaupt de despotismo en la dirección de la orden. Weishaupt, a su vez, tachó a Knigge de mojigato y fanático por querer mantener elementos cristianos en los rituales, particularmente en el festín de amor, una ceremonia donde se invocaba a JDN, Jesús de Nazaret, como inspirador moral. La correspondencia entre ambos, inicialmente cordial, se volvió cada vez más amarga. «Vuestro tono dictatorial se ha vuelto insoportable», escribió Knigge en una de sus últimas cartas. «Habláis de libertad mientras exigís sumisión ciega». Weishaupt respondió acusándolo de querer convertir una orden filosófica en una secta religiosa. La ruptura definitiva llegó en febrero de 1784, cuando se convocó un congreso en Weimar para resolver la disputa. Para sorpresa de Knigge, el resultado fue la elección de un nuevo areópago, consejo director, encabezado por el conde de Stolberg-Rosley, pero con Weishaupt manteniendo el control desde la sombra. Humillado, Knigge abandonó la orden en julio de ese mismo año. ¿Fue esta división simplemente el resultado de dos personalidades fuertes en conflicto o formaba parte de un plan más elaborado para descentralizar la organización y hacerla menos vulnerable? Las consecuencias de esta ruptura pronto se harían evidentes. El mayor peligro para una sociedad secreta no suele venir de sus enemigos externos, sino de los traidores internos. En 1784, los Illuminati enfrentaron precisamente este problema cuando un exmiembro decidió revelar sus secretos.
Joseph Utzschneider, un antiguo Illuminati que se sintió menospreciado dentro de la orden, envió una carta a la duquesa de Baviera detallando las actividades y objetivos del grupo. Su denuncia mezclaba verdades incómodas con exageraciones y falsedades destinadas a horrorizar a las autoridades conservadoras. Según Utzschneider, los Illuminati no solo buscaban derrocar monarquías y religiones, sino que también justificaban prácticas como el envenenamiento de enemigos, el aborto y el suicidio. Acusaba a la orden de ser una organización atea que enseñaba que la pasión debe regir sobre la razón y que el patriotismo es una puerilidad. También insinuaba estratégicamente que los Illuminati conspiraban a favor de Austria, el tradicional enemigo de Baviera. Casi simultáneamente, documentos comprometedores llegaron a manos del rey Federico II de Prusia. Estos papeles, encontrados en casa de miembros Illuminati, detallaban planes para infiltrarse en las logias masónicas prusianas. Federico II los remitió al príncipe Carlos de Hesse, gran maestre de las logias, quien inmediatamente prohibió cualquier asociación entre masones e Illuminati. Este doble golpe, la denuncia de Utzschneider y la prohibición masónica, puso a los Illuminati en el punto de mira de las autoridades. Lo que hasta entonces había sido un rumor inquietante se convertía ahora en un escándalo público. ¿Eran estas denuncias el resultado de una traición personal o formaban parte de una campaña orquestada por la Iglesia para desacreditar a una organización que amenazaba su poder? La reacción de las autoridades sugiere que, independientemente de su origen, las acusaciones fueron tomadas muy en serio. La respuesta del poder establecido no se hizo esperar. El 22 de junio de 1784, el elector Karl Theodor de Baviera firmó un edicto que cambiaría el destino de los Illuminati y sentaría un precedente para la persecución de sociedades secretas en Europa. El edicto, redactado en términos inequívocos, prohibía la formación de cualquier tipo de sociedad, hermandad o asociación secreta que no hubiera sido previamente autorizada por las leyes del Estado. Aunque no mencionaba específicamente a los Illuminati, era evidente a quién iba dirigido. Un comunicado posterior identificaría explícitamente a la orden como una rama subversiva de la masonería. Lo sorprendente de esta legislación no fue tanto su contenido como su alcance. No se limitaba a prohibir las actividades presentes y futuras de estas sociedades, sino que ordenaba la disolución inmediata de todas las logias y asociaciones existentes, bajo pena de severos castigos que incluían multas, prisión e incluso destierro para los infractores. A pesar de la contundencia del edicto, la reacción inicial de Weishaupt y los altos mandos de los Illuminati fue de confianza. Creían estar lo suficientemente protegidos por su red de miembros influyentes y por el secretismo de su organización. Este edicto pasará como una tormenta de verano, escribió Weishaupt a uno de sus lugartenientes. Tenemos amigos en lugares que ni siquiera imagináis. Esta confianza resultaría ser un error fatal. El elector Karl Theodor, presionado por la Iglesia Católica y por la corte austríaca, estaba decidido a erradicar lo que veía como una amenaza directa al orden establecido. El edicto de 1784 no era una advertencia, era una declaración de guerra. ¿Por qué el duque actuó con tanta contundencia? ¿Fue simple presión del papado o un miedo real a las ideas revolucionarias que propagaban los Illuminati? La evidencia sugiere que fue una combinación de ambos factores, amplificada por el clima de tensión política que se vivía en Europa tras el estallido de la Revolución Americana. Una cosa es emitir un edicto y otra, muy distinta, hacerlo cumplir, especialmente contra una sociedad tan bien conectada como los Illuminati. Pero en 1785, el elector Karl Theodor demostró que su amenaza iba en serio al desencadenar una persecución implacable.
La policía bávara, reforzada por informantes eclesiásticos, comenzó a realizar redadas en las casas de sospechosos de pertenecer a los Illuminati, profesores universitarios, abogados, médicos. Nadie estaba a salvo si su nombre aparecía en las listas de posibles miembros. Las autoridades actuaban con especial dureza contra quienes ocupaban cargos públicos, destituyéndolos inmediatamente. El golpe más decisivo llegó cuando la policía irrumpió en la casa de Xavier Swack, uno de los más prominentes Illuminati, conocido dentro de la orden como Catón. Allí encontraron un verdadero tesoro para los perseguidores: documentos detallando los planes de la organización, listas de miembros y, lo más comprometedor, escritos que parecían justificar el ateísmo y métodos radicales de transformación social. Entre los papeles incautados había instrucciones para fabricar sellos falsos, técnicas para abrir y volver a cerrar correspondencia sin dejar rastro, y hasta fórmulas para crear tintas invisibles. Todo ello confirmaba, a ojos de las autoridades, que no se enfrentaban a un inofensivo club filosófico, sino a una conspiración organizada contra el Estado y la Iglesia. El gobierno bávaro actuó con rapidez para dar la máxima publicidad a estos descubrimientos. Se imprimieron panfletos detallando las abominaciones encontradas y se enviaron a todas las cortes europeas como advertencia. La imagen pública de los Illuminati quedó irremediablemente dañada. Las ideas sobre el aborto y el ateísmo encontradas en estos documentos fueron especialmente escandalosas para la sociedad de la época. ¿Eran realmente estos textos prueba de la depravación moral de los Illuminati, como sostenían sus perseguidores, o representaban ideas avanzadas para su tiempo que serían comúnmente aceptadas siglos después? La respuesta depende en gran medida de la perspectiva histórica desde la que se juzguen. Cuando las autoridades bávaras intensificaron la persecución, el fundador de los Illuminati se encontró súbitamente convertido en el hombre más buscado de Baviera, obligado a tomar una decisión que cambiaría el resto de su vida. En febrero de 1785, con la policía pisándole los talones, Adam Weishaupt huyó precipitadamente de Ingolstadt. Dejaba atrás no solo su prestigiosa cátedra universitaria, sino también a su familia y la vida que había construido durante años. Con apenas lo imprescindible y usando disfraces para evitar ser reconocido, emprendió un peligroso viaje hacia el norte. Su destino no fue casual. Gotha, un pequeño ducado independiente gobernado por Ernst II de Sajonia-Gotha, uno de los pocos nobles alemanes que simpatizaba abiertamente con los ideales iluministas. Más significativo aún, existen evidencias de que el duque era secretamente miembro de los Illuminati de alto rango, aunque esto nunca fue probado oficialmente. En Gotha, Weishaupt encontró no solo refugio, sino protección oficial. El duque lo nombró consejero de la corte con un generoso salario y le proporcionó una residencia donde pudo reunirse nuevamente con su familia. Esta extraordinaria generosidad hacia un fugitivo buscado por las autoridades bávaras era en sí misma un gesto político de desafío. A pesar de la comodidad de su exilio, Weishaupt no permaneció ocioso. En los años siguientes, produjo una serie de obras defendiendo los ideales de los Illuminati y explicando su versión de los hechos. Historia completa de la persecución de los Illuminati en Baviera, 1785. Imagen del Iluminismo, 1786. Apología de los Illuminati, 1786. Y Sistema mejorado del Iluminismo, 1787. La protección de Weishaupt por parte de un noble tan poderoso plantea una pregunta inquietante. ¿Fue este apoyo ducal simplemente un gesto humanitario hacia un intelectual perseguido, o evidencia de que los Illuminati habían logrado infiltrarse hasta los niveles más altos de la aristocracia europea?
La respuesta quizás se encuentre en los eventos que siguieron a su huida. A pesar de la intensa persecución desatada en 1785, las autoridades bávaras consideraron que la amenaza de los Illuminati no había sido completamente erradicada. El golpe final vendría 2 años después, con un segundo edicto que no dejaba lugar a dudas sobre la determinación del elector. El 16 de agosto de 1787, Karl Theodor emitió un nuevo decreto que superaba en severidad a cualquier legislación previa contra sociedades secretas en Europa. Este edicto ya no se limitaba a prohibir la pertenencia a los Illuminati, sino que establecía la pena de muerte para cualquier persona que fuera encontrada reclutando miembros para la orden o participando en sus actividades. El decreto incluía también una amnistía limitada. Aquellos que confesaran voluntariamente su pertenencia a la orden en un plazo determinado serían perdonados, aunque perderían cualquier cargo público que ocuparan. Esta estrategia de perdón a cambio de nombres resultó devastadoramente efectiva, provocando una oleada de confesiones que expuso la red completa de los Illuminati. La atmósfera en Baviera se volvió opresiva. Se establecieron comités de censura para examinar todas las publicaciones en busca de ideas iluministas. Se requerían certificados de lealtad política y religiosa para acceder a cargos públicos. Cualquier reunión de más de 5 personas debía ser autorizada previamente. Este segundo edicto fue acompañado de una intensa campaña propagandística. Se distribuyeron panfletos detallando los horrores descubiertos entre los papeles de los Illuminati, con ilustraciones que mostraban sus supuestos rituales satánicos. En realidad, invenciones sensacionalistas y textos que los vinculaban con todo tipo de perversiones morales. ¿Fue esta respuesta desproporcionada una simple reacción de pánico frente a ideas progresistas? ¿O los Illuminati representaban una amenaza real tan grave como para justificar estas medidas extremas? El siguiente capítulo de nuestra historia sugiere que el verdadero legado de los Illuminati apenas comenzaba. En un giro que Weishaupt seguramente no habría previsto, los documentos confiscados a los Illuminati no fueron simplemente archivados como evidencia, sino convertidos en arma propagandística contra todo lo que representaban. En 1787, el gobierno bávaro tomó una decisión sin precedentes: publicar oficialmente una selección de los documentos confiscados a los Illuminati. Bajo el título Algunos escritos originales de la Orden de los Illuminati, estos volúmenes pretendían exponer la verdadera naturaleza de la organización. La selección de textos fue, por supuesto, cuidadosamente editada para presentar la imagen más negativa posible. Se destacaron pasajes sobre el ateísmo y las críticas a la religión, mientras se omitían las discusiones filosóficas sobre educación y reforma social. Cartas personales fueron presentadas fuera de contexto para sugerir conspiraciones violentas donde solo había debates teóricos. Estas publicaciones tuvieron un efecto devastador. Distribuidas por toda Europa, alimentaron el miedo a las sociedades secretas y contribuyeron a crear una imagen de los Illuminati como una fuerza siniestra dedicada a subvertir el orden establecido. Lo que había comenzado como un grupo reformista educativo era ahora presentado como una conspiración diabólica. Lo más irónico es que esta propaganda oficial logró exactamente lo contrario de lo que pretendía. En lugar de desacreditar definitivamente a los Illuminati, los elevó a la categoría de mito. La organización real había sido destruida, pero su fantasma, amplificado por estas publicaciones, comenzó a proyectar una sombra mucho más grande y duradera que la original. ¿Fueron estas publicaciones simplemente un intento de desacreditar ideas progresistas o inadvertidamente crearon el mito moderno de los Illuminati que perdura hasta nuestros días?
La respuesta se encuentra en la extraordinaria vida posterior que tendría este mito en los años siguientes. Pocos podrían haber predicho que el verdadero impacto histórico de los Illuminati comenzaría precisamente después de su disolución oficial. A medida que la Revolución Francesa sacudía los cimientos de Europa, un nuevo y extraordinario capítulo se añadía a su leyenda. En 1797, casi una década después de la desaparición oficial de la Orden, dos obras aparentemente independientes transformaron para siempre la percepción pública de los Illuminati. Memorias para servir a la historia del jacobinismo del ex jesuita francés Augustin Barruel, y Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa, del filósofo escocés John Robison. Ambos autores, sin conocerse mutuamente, llegaron a una conclusión sorprendentemente similar. La Revolución Francesa no había sido el resultado de causas sociales y políticas, sino de una conspiración orquestada por los Illuminati que habían sobrevivido a la persecución bávara y actuaban a través de las logias masónicas francesas. Según Barruel, los Illuminati habían sido los verdaderos instigadores del terror revolucionario, trabajando desde las sombras para derrocar monarquías y destruir la Iglesia. Robison, por su parte, los presentaba como una rama radical de la masonería que había pervertido los ideales originales de la fraternidad para perseguir objetivos revolucionarios. Estas teorías, aunque carecían de evidencia histórica sólida, encontraron un público receptivo en una Europa aterrorizada por los excesos de la Revolución Francesa. Para las élites conservadoras ofrecían una explicación reconfortante. Los horrores revolucionarios no eran el resultado de injusticias sociales, sino de una conspiración maligna que podía ser combatida y derrotada. ¿Fueron estas acusaciones simplemente una invención conveniente para desacreditar las ideas revolucionarias? ¿O existía algún fundamento real en la posible influencia de ex-Illuminati en los eventos franceses? La historia oficial sugiere lo primero, pero las coincidencias inquietantes mantienen vivo el debate hasta nuestros días. Mientras Adam Weishaupt vivía tranquilamente en Gotha, donde moriría en 1830 a la edad de 82 años, su creación adquiría vida propia en el imaginario colectivo. La organización real había muerto, pero el mito de los Illuminati apenas comenzaba su extraordinario viaje a través de la historia. Un viaje que los llevaría hasta las teorías conspirativas del siglo XXI. Si Weishaupt hubiera podido vislumbrar el futuro, quizás se habría sorprendido al descubrir que su fallida sociedad secreta acabaría teniendo más influencia como mito que como realidad. La verdadera historia de los Illuminati nos enseña que a veces las ideas pueden ser más poderosas cuando se convierten en leyendas que cuando se materializan en organizaciones concretas. El fantasma de los Illuminati, nacido en aquellas publicaciones oficiales que pretendían erradicarlos, continuaría proyectando su sombra sobre la historia occidental, alimentando miedos, inspirando revolucionarios y generando teorías conspirativas que, siglos después, aún resuenan en nuestra cultura popular.